personas que nos escuchan hoy. Este es el webinar titulado Perspectivas sobre la situación actual de violencia contra niños, niñas y jóvenes en el marco del conflicto armado en Colombia. Es un evento que está organizado en alianza entre la Universidad de La Salle y la RIEN, que es la Red Internacional de Investigadores e Investigadoras en Etnografía con Niños, Niñas y Jóvenes. Pues saludamos además en el marco de la Semana por la Paz poder hacer esta conversación. Muchas gracias a Diana Milstein desde Argentina, a Darlene Molina desde Bogotá y a Camilo Bácares por acompañarnos en este espacio y poder propiciar este diálogo que esperamos pues, nos genere profundas reflexiones y aprendizajes a propósito de la situación colombiana y los derechos de los niños y las niñas. Este evento surge como la preocupación que hemos tenido desde el sector académico por los hechos de violencia que están marcando la violencia contra niños y niñas en el último tiempo en Colombia, y surge especialmente desde RIEN, porque somos una red que produce etnografía con niños, niñas y jóvenes en Colombia y en el marco latinoamericano, que produce, que le apuesta por producir conocimiento académico con la participación activa de los niños, niñas y jóvenes, que le apuesta a compartir además su conocimiento con la comunidad académica y con organismos, instituciones y personas que trabajan con la infancia y la juventud desde una perspectiva de derechos. Le apuesta además a hacer esta construcción de conocimiento en una perspectiva colaborativa y con una apuesta también desde el enfoque etnográfico. En este marco de producción de conocimiento, el Nodo Colombia, pues muy preocupada por la situación, produce una carta, escribe una carta dirigida al presidente de la República en Colombia, al señor Iván Duque, haciendo un llamado precisamente frente a los últimos hechos pues en los que notamos unas aceleradas prácticas de violencia contra los niños y las niñas, y hemos tenido una acogida nacional e internacional a propósito de este llamado, lo cual también ha dado cuenta de que el reclutamiento forzado, de que las masacres, los asesinatos selectivos o involuntarios que se vienen presentando contra los cuerpos de niños, niñas y jóvenes y adolescentes en el país, pues son una preocupación de la Academia Nacional, de organizaciones no gubernamentales nacionales y además en solidaridad con las familias, con los niños y niñas y jóvenes de estas víctimas, se han sumado además a nuestro llamado comunidad internacional, entre la cual pues vale resaltar algunos nombres como por ejemplo Valerio Berluti de la Universidad de Padua, Francesca Gobo de la Universidad de Turín, Ignacio Camboy del Consejo del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid, universidades en Colombia como la Universidad de los Andes, la Universidad de La Salle, la Universidad Nacional, las universidades de algunas regiones de Colombia, y en fin, una suma de personalidades nacionales e internacionales, pues que continúan haciendo un llamado porque Colombia pues constituya una sociedad en plena garantía de los derechos de los niños y las niñas, y pues le apueste también porque el horizonte y el ejercicio de los derechos humanos sea la apuesta en realidad, ¿no? En esa medida somos una academia pues que se compromete desde la solidaridad, pero también desde la producción de conocimiento y desde este tipo de diálogos con el cual esperamos compartir algunas reflexiones centrales, ¿no? Como lo decía al inicio, nos acompañan Camilo Bácares desde Colombia con Darly Molina, nos acompaña también Diana Milstein. Vamos a hacer un panel en el que las tres personas que acabo de nombrar van a dialogar en torno a la pregunta, pues, ¿cuál es su perspectiva como académico, como académica nacional, internacional, sobre la situación actual de violencia contra niños, niñas y jóvenes en el marco del conflicto armado en Colombia? Entonces vamos a abrir la cámara, abrir los micrófonos para Darlene. Darlene Molina es una estudiante de la Universidad Nacional de Colombia,
es habitante del barrio Potosí, en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Eh, Desde hace más de 10 años hace parte del movimiento de niñas, niños y jóvenes gestores de paz, quienes han promovido procesos comunitarios de participación y construcción de paz con otros niños, niñas y jóvenes, y además ha colaborado en distintos procesos comunitarios, como la mesa ambiental, No le saque la piedra a la montaña y el Cineclub Cine Montaña en la localidad en Ciudad Bolívar. Entonces, Darling, pues abrimos, damos lugar a tu participación. Esperamos tu voz entonces en este PAL. Adelante. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Darling, a propósito de la pregunta, ¿cuál es tu perspectiva como líder a propósito de la situación que están viviendo niños, niñas, la situación de violencia y vulneración de derechos que se está viviendo contra los niños, niñas y jóvenes en Colombia? Bueno, pues sí, a propósito del espacio y de, digamos, de la coyuntura actual, que más allá del escenario coyuntural, digamos que es reconocido desde nuestro lugar de jóvenes y también como habitantes del país y de las localidades del sur de la ciudad, em, que los niños, las niñas y los jóvenes estamos atravesados por un montón de violencias desde distintos lugares. Sí, hay unas violencias que son incluso las que más nos atraviesan y están sobre todo en nuestros escenarios más cotidianos, que son estas violencias que se han reproducido culturalmente, que tienen que ver como con estos lugares marginales o estos lugares ninguneados que nos dan a los niños y las niñas en los escenarios en los que hacemos parte. Y esto, digamos que también se trasladan a otro tipo de escenarios como económicos, políticos, sociales y demás, en las que somos vistos como improductivos, como incompletos, sí nos dan un lugar como que no nos da ningún tipo de reconocimiento político, ni nos reconoce como sujetos y demás. Y esto se traduce en violencias como mucho más directas y mucho más concretas, que en los contextos más cercanos tienen que ver con la violencia intrafamiliar, con el microtráfico y con todas esas violencias y esas dinámicas que se generan. Lo digo sobre todo por mi contexto, pero que habla igual también del país en general y que esto incluso habla también del conflicto armado. En ese sentido y como desde ese mismo lugar como de agencia y de reconocimiento que más bien termina siendo desconocimiento que se le da a los niños, a las niñas y a los jóvenes, en términos de la guerra y del conflicto armado y demás, tenemos un lugar bien complejo porque es como este lugar que basado o justificado en la inocencia nos pone más bien como en un lugar de la ignorancia, de ocultarnos la verdad, de decir, no, pues como es niño, como es niña, como es joven, no entiende la visión o no ve las cosas como nosotras las vemos, entonces hay que ocultar la verdad, hay que usar eufemismos, hay que decorar las cosas cuando en realidad son violencias que, como ya lo decía al principio, nos han atravesado culturalmente, son herencias que hemos heredado, que incluso hemos reproducido, pero que además son violencias que incluso vivenciamos en nuestras realidades más cercanas. Entonces ya un poco para hablar más del contexto de Ciudad Bolívar y un poco más del trabajo que nosotras hacemos aquí en los barrios y en los territorios, es como el tema, por ejemplo, de que son territorios. Ciudad Bolívar es un territorio que se ha configurado incluso desde muchas violencias. Digamos que la mayoría de quienes habitamos la localidad, nuestras generaciones anteriores son personas que vienen de las regiones y que han sido desplazadas por la violencia y por el conflicto armado colombiano y que llegan a un lugar digamos, básicamente a sobrevivir y en el que entonces también están en un lugar marginal, atravesados por un montón de violencias estructurales que tienen que ver con la mínima garantía de derechos, con muy pocas, o sea, sin tener condiciones de vida garantizadas. Y estos son contextos en los que nosotras hemos crecido y en los que, por ejemplo, mi mamá y digamos como mi tía y demás eran niñas en su momento en todas estas condiciones de desplazamiento, pero que son lugares que no han sido escuchados, que no han sido reconocidos y que ni siquiera se piensan y son también, digamos, como contextos que decía como que se decoraban y que se decían desde otras formas. Y eso, digamos, que ha hecho que estas en otras generaciones como que se vaya reproduciendo y esa es justamente la apuesta al poder construir escenarios en los que los niños y las niñas sí sean reconocidos y sean escuchados y que además también se reconozca que tienen visiones de vida, que viven una realidad que la reconocen como violenta y que sobre todo tienen apuestas. Pero entonces,
Estas violencias nos atraviesan sobre todo, y hablaba de lo de la configuración de los territorios, porque además de ser producto, las localidades del sur somos producto sobre todo de estas formas de vida como de barriales que se fueron configurando con este fenómeno del desplazamiento inmenso en el país y que sigue pasando, pero además también como que en Ciudad Bolívar ha habido configuración, reconfiguración del paramilitarismo un montón de veces, que está Ujú. totalmente ligado a todo el tema del microtráfico, que en su momento más álgido hace unos años era mal nombrado como la limpieza social. Y esto incluso entonces se conjuga con todas estas otras dinámicas culturales que ya nombraba, que tiene que ver entonces con que se justifican las muertes de los jóvenes. Entonces es como, ay, pues se habían demorado en matarlo, el chino pues se la pasa vendiendo, se la pasa metiendo, entonces como, o incluso Ujú. solamente el tema del estigma, que es otra de las grandes violencias que nos atraviesan, eh, Ujú. que tiene que ver con que con ser joven, entonces, pues está mal, es anormal, no está haciendo nada productivo, entonces se legitiman y se justifican esas violencias sobre los jóvenes, sobre todo en esos contextos cercanos, en esos contextos, digamos, como concretos del exterminio social en la localidad y que incluso aún siguen pasando. Es como cuando matan a un chino o matan a un pelado que se sabía que no, ese chino estaba caliente, entonces estaba en la bolsa, se habían demorado. Como parece, pues es una vida, pero entonces como es un joven y como es un joven que vive acá y que está en otras dinámicas, pues no es válido. Y digamos es una forma más directa como en la que se traduce de una manera más concreta esa violencia que nos logra atravesar, pero que no, pero que se sigue como desdibujando y se sigue justificando. Y pasa, digamos, mucho con la coyuntura actual, y es como así como está esa lectura de contexto cercano en lo que nosotras pasamos, en lo que pasa en nuestros territorios más locales, pues tiene que ver con las masacres actuales que están pasando y que han pasado en el país. O sea, si están matando jóvenes por el simple hecho de ser jóvenes, entonces ahí va el tema, entonces nosotros estamos en riesgo por ser jóvenes, por toda esta carga cultural y estigmática que hay sobre nosotros, pero por una realidad concreta que tiene que ver que están matando a los pelados, porque entonces son los universitarios, son los que tienen otras apuestas, son los que están en esa, un poco esa mirada tan agresora que se da o que logramos tener los jóvenes termina siendo incluso estigmatizada y termina justificando las violencias que logran atravesarnos y que ha terminado incluso en matarnos. Lo que está pasando ahorita con el abuso policial, con todas las manifestaciones y movilizaciones que hemos, igual de las que hemos participado muchos jóvenes, y que se justifique entonces que nos maten, porque entonces, porque estamos ahí, sí, como todo ese tipo de cosas. Entonces, ser joven implica un riesgo en términos culturales, en términos de las coyunturas reales, contextuales y nacionales que han pasado, pero ahora cuando somos jóvenes, que hacemos parte de un movimiento social y que tenemos una apuesta política y que de alguna otra forma nos hemos peleado también esos otros lugares de reconocimiento en clave de derechos, en clave de hacer transformaciones comunitarias y cercanas, pues estas se agudizan y toman igual también otro lugar que terminan siendo riesgosos. Entonces, eh, lo primero que puede pasar es que no nos tomen en serio. Cuando nosotras decimos somos un movimiento de niños y de niñas y de jóvenes que construimos paz, es como son un poco de niños jugando, o sea, sí, hasta incluso estas cosas naturalizadas como, ay, pero es que esos chinos, o sea, una se pelea con las vecinas porque los niños están jugando en la calle, cuando en realidad es muy político que estemos tomándonos las calles para jugar y para participar de un territorio, de un lugar que ha sido configurado y marcado por la violencia y diversas formas. Entonces no nos toman en serio, pero eso también termina siendo violento porque reafirman ese lugar cultural impuesto. Pero además también porque eso implica que nos amenaza, o sea, estamos transgrediendo, aparte de esas violencias cotidianas y cercanas que pasan por la familia, que pasan por las escuelas y que pasan y que buscan trascender a lo comunitario, pues sí hay actores y hay, digamos, unas formas imperantes de ver la vida y de configurar las, digamos, como los territorios que sí se ven amenazados de alguna otra forma, con que haya gente apostándole y trabajando y como buscando camellar por el tema de la transformación comunitaria. Digamos, aquí Ujú. puntualmente en el barrio han pasado cosas o incluso en la cotidianidad. Pasa mucho que está como ese miedo que pasa igual también, incluso muchas veces por la legitimidad de esa violencia, como, ay, usted deje de joder tanto allá, deje de estar tanto allá que la van a terminar matando, o vea que usted está en peligro, o no salga, o sí, o cuando aquí muy cerca, aquí en Potosí, además de todo lo que ya les he nombrado, de los conflictos, hay un conflicto socioambiental bien, digamos, como bien marcado por una montaña en la que hubo minería y en la que estamos con una disputa y con una apuesta concreta de consolidación de ese espacio
de protección, y es como que cuando empiezan a haber actores que empiezan a entrar en disputa concreta y hacernos frente a decir ustedes no pueden entrar acá y entonces los Mm. amenazamos y si no se van entonces los vamos a buscar y entonces nos arrancan los árboles que sembramos y entonces como que todas estas dinámicas es la gente igual del barrio diciendo como profe pues no suban más a la montaña, o sea sí, porque suben, porque sí. Entonces creo que es un poco lo que busco un poco que se logre ver, que espero que sí se vea, es como todas estas violencias vienen desde lo cultural, pasan y trascienden todos los escenarios cotidianos de los que hacemos parte y, y llegan incluso a estos escenarios, digamos, como más concretos y apuestas políticas, que es como si nosotras nos reconocemos como jóvenes y nuestro lugar de joven también es político, justamente también por eso, pero que eso definitivamente y vale la pena denunciarlo, es en Ujú. este país y en los contextos actuales ha sido sinónimo y significa peligro, significa miedo, pero significa en ese mismo sentido también muchas ganas de seguir apostándole pues al trabajo por la Mm. transformación necesaria y sobre todo en ese mismo sentido de todo de lo que hemos dicho y de justamente hablar del lugar de los niños y las niñas, es que el lugar de los niños, las niñas y los jóvenes sean reconocidos de manera política y que diga, en serio esta violencia pare porque es demasiado preocupante y también Ajá, ajá. desolable. Y ya, yo creo que dejaría hasta ahí. Sí. Pues gracias, muchísimas gracias, Darling, por la entrada que haces, por la fuerza de tu análisis, por la fuerza también de tu indignación, por la fuerza de hacer llamados a tomarnos en serio también los niños, niñas y jóvenes como constructores y transformadores sociales, ¿no? En la misma perspectiva y con la misma pregunta, vamos a darle la palabra a Camilo Bácares Jara. Camilo es sociólogo y egresado de la Universidad del Externado de Colombia y magíster en política social. Eh, pues tiene además una mención de honor en San Marcos, Perú, en la Universidad de San Marcos. Y actualmente es estudiante del doctorado en educación de la Universidad del País Vasco. De hecho, creo que te encuentras es por allí, no por Bogotá, según mencioné mal. Bueno, no sabría ahorita, tú nos cuentas, Camilo. Adelante, Camilo, cuéntanos tu perspectiva. Ok, hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todas las profesoras que organizaron este evento. También un saludo para Diana y para Darling. Yo quisiera hacer como una intervención también desde un punto de vista histórico, como lo hizo Darling, no desde un punto de vista tan episódico. Y esta relación histórica que voy a tratar de plantear tiene como propósito como mostrar y abordar que la relación entre la infancia, la juventud y la guerra es una relación de larga duración, Ujú. no es una cosa que se acaba de dar con los hechos de este año, sino que pues tienen una profundidad histórica muy importante que es importante analizar. Les voy a poner como 4 ejemplos a modo de un paréntesis para analizar esto. En primer lugar, voy a relacionar esto de las representaciones sociales sobre infancia con la guerra, que era algo que también estaba haciendo Darling. La relación de la infancia y la guerra es una relación muy profunda, es una relación muy intensa, ¿sí? Y es muy intensa y tiene para larguísimo rato, por muchas razones, como por ejemplo, la idea de la milicia, la idea de la guerra, la idea de la vinculación a todo lo bélico, desde las configuraciones de la infancia se ha leído como una forma de transformar al niño en adulto, es decir, de transformar al niño en mayor. Es como una suerte de rito de paso, ¿sí? Es como si Ujú. entrando a la guerra se pudiera adquirir ciertas capacidades, es como si el sujeto que es incapaz pasa a ser pleno, es como si el sujeto que es desobediente pasa a ser disciplinado. Esa es una entrada, pero hay otra variable que también fortalece esa relación y es que no solamente a través de la guerra el niño pasa a ser adulto, sino que ahí hay una forma de masculinidad. El niño pasa a ser hombre, que esa es otra entrada también que perpetúa esto. Todo esto está muy ligado a que el niño no sea sumiso, a una idea de masculinidad que se aleja de que el niño no sea viril, de que el niño sea débil. Hay un ejemplo muy literario sobre esto que es Ricardo Arana en La ciudad y los perros. Recuerden que cuando a Ricardo Arana lo meten al Leoncio Prado, lo meten porque estaba rodeado de mujeres y solamente el colegio militar lo podía transformar en un hombre. Hay otra noción que también fortalece esto y que lo hace muy intenso, y es que la guerra
en principio, o las consideraciones militares en principio cuando se relacionan con la infancia y con la juventud se han dado para fortalecer y asentar nacionalismos o identidades nacionales. Y esto hay millones y millones de ejemplos. Es decir, participando a través de la guerra se puede establecer una vocación patriota, una vocación de Estado de Nación. Lo curioso frente a esto es que si desde la legalidad o desde el Estado hay un discurso que, por ejemplo, es muy crítico de reclutamiento, pero valida las actuaciones del pasado de niños que participaron en conflictos armados y que son considerados niños héroes, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en los niños héroes mexicanos de Chapultepec, piensen acá en el niño héroe de la batalla de Boyacá, Pascasio Martínez, piensen en la utilización histórica de la infancia para promover esta identidad nacional, por ejemplo, los cuadros de José María Espinosa, donde se pintaba a los próceres como niños, y esto se enseñaba en la escuela. Además, esto se enseñó muchísimo durante la hegemonía conservadora, de 1900 a 1930, etcétera. Piensen en los niños de los cabitos en la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile. Ahí hay una entrada que es importante considerar. Y hay otra, y es que la infancia y la guerra siempre han estado unidas por una militarización de la escuela. Es una cosa rara. Siempre que la guerra ha penetrado en los territorios, la institución o el espacio que es ocupado en la escuela se convierte en la base. La escuela, en principio, es el primer epicentro militar de un territorio. Hay un libro que yo recomiendo muchísimo que se llama Memorias de un soldado desconocido, de Lurgio Gavilán, que es la historia, además de un antropólogo, que pasa por la guerra, que estuvo en Sendero Luminoso, que además estuvo en el ejército, y él contaba eso, ¿no? Que como todo Ayacucho, la presencia militar estuvo a partir del epicentro de la escuela. Eso es como un paréntesis para que pensemos esto en términos de relación histórica. Pero en torno a lo que ha ocurrido, yo quisiera centrarme en la figura de la masacre, que es una figura tremendamente diciente como dispositivo bélico. Para abordar la masacre, pues también hay que recopilar o tomar en cuenta la idea de que la infancia y la guerra tienen una relación histórica. O sea, todo lo que ha ocurrido no ha ocurrido porque hay unos desviados o desde un tono moral porque hay una gente que es mala, sino porque hay lógicas y sentidos y significados políticos, económicos, muy militares, muy sentados en esta cuestión. Una primera idea para poder analizar esto en términos históricos es acercarse a la guerra, es decir, no podemos pensar la relación infancia y guerra sin entender la propia dinámica de la guerra. La guerra necesita de la violencia desmedida o de la violencia ejemplarizante para el control poblacional o para el control territorial. Voy a poner 3 escenarios para que, como recordemos algunas cuestiones que han ocurrido en el país en torno a esto. Uno primero, el auge paramilitar de los 90. ¿Sí? Y el auge paramilitar de los 90, voy a coger un bloque que yo creo que es tremendamente paradigmático para entender esto, y es el bloque Sur Putumayo. Cuando el bloque Sur Putumayo de la SAUC ingresa a ese departamento, además a través de vuelos de Satena, recuerden que esto está verificado, hay sentencias judiciales sobre esto, que en cada vuelo de Satena al departamento habían 2 asientos para paramilitares que venían desde el Urabá, que venían de la Casa Castaño. Cuando llegan al departamento, lo primero que se empieza a establecer son modalidades de violencia sistemática y selectiva, particularmente masacres, particularmente desapariciones, violaciones. Recuerden este retén donde a las mujeres las violaban, donde había una especie de chongo en el camino para esto. Entonces, la violencia es muy importante para el control territorial, sobre todo cuando se entra a un territorio. Esto es fundamental. Pero esta violencia se da para disciplinar a la población, para provocar miedo, para desplazar al opositor y crear una suerte de un nosotros cuando los otros se han ido, establecer reglas de convivencia. Un segundo escenario también para que pensemos esto es el de las BACRIM, posterior a la desmovilización de las AUC. Es decir, cuando se configura todo este neoparamilitarismo establecido en esta suerte de eufemismo de bandas criminales, vuelve a pasar lo mismo. Cuando desde el 2007 empiezan a aparecer una cantidad de grupos, Águilas Negras, ERPAC, los Rastrojos, los Urabeños, las autodefensas gaitanistas, etc. Todas estas organizaciones en muchas zonas también están en guerra.
y también están en confrontación por el control de mercado, por el control de zonas de cultivo, etcétera. Un ejemplo que es muy diciente también de esto es lo que ocurrió en el puerto de Buenaventura. Recuerden, el puerto de Buenaventura, hace un tiempo, en el 2013, en una guerra entre urabeños y los rastrojos, particularmente con la empresa criminal La Empresa, se empezaron a desarrollar asesinatos ejemplarizantes como categoría académica, ¿sí? ¿Qué son los asesinatos ejemplarizantes? Lo que en la prensa nacional salió como las casas de pique, que era cortar el cuerpo, desmembrar el cuerpo, descuartizar cuerpos, y las partes de estos cuerpos enviarlas a los familiares o enviarlas a determinadas personas escogidas dentro de la población civil para atemorizar. Otra vez, esta idea de disciplinar, al contrario, pero también en la lógica de la guerra contra un enemigo. Y hay un escenario que también nos puede hablar de esto, además, de una forma clarísima, y es el escenario del posacuerdo. En la etapa final del acuerdo de paz con las FARC, la guerrilla de las FARC estaba más o menos con una presencia sólida en 242 municipios del país. Imagínense esa torta, 242 municipios del país. Una vez se repliegan y salen los grupos armados de esta zona por el acuerdo de paz, pues empiezan a desarrollar intervenciones de otros grupos que no controlaban ese territorio, y al llegar a ese territorio desarrollan dispositivos bélicos como masacres, desapariciones forzadas. De nuevo, es una forma otra vez de controlar el territorio, ¿sí? Por eso, en lo que va de este año, en las más de 30 masacres que van de este año, si ustedes hacen una contraposición entre los lugares donde estaban las FARC y donde empiezan a llegar nuevos grupos armados, pues pueden encontrar muchas de estas lógicas. Esto no es resultado de un mal acuerdo, sino el resultado de que no hay Estado una vez el acuerdo se da. Recuerden el meme que se hizo popular cuando Duque fue a Samaniego, que le decían, en una suerte de reclamo, le reclamaban Estado, pero él entendió estadio, ¿no? En una suerte de confusión. Pongo un ejemplo de esta problemática. Por ejemplo, en el 2018, a 19 municipios de estos, de los cuales les planteaba, llegó el ELN. En Tumaco se calcula que hay una confrontación de más de 11 organizaciones armadas ilegales, ¿sí? Pongo otros ejemplos más recientes, que son además terribles. El municipio de Tarazá, en Antioquia. Recuerden que hace más de cerca de un mes, tal vez, a un campesino, Edier Adán Lopera, en Tarazá, un grupo paramilitar lo mató, a un líder comunal lo mató, y no permitió que su cuerpo se levantara, sino solamente hasta 9 días después. Y esto no es simplemente una lógica de una sevicia, sino otra vez hay una racionalidad. Entonces, pensemos esto en términos de relación histórica. Era una forma de atemorizar a la población, dejar que un cuerpo se entrara en un estado de descomposición en medio de una vereda, ¿sí? O hace poco, a 2 gemelos también en Tarazá, de 17 años, que desaparecieron y después el 31 de agosto aparecieron degollados. Entonces, la pregunta frente a esto que estoy planteando de una suerte de dinámica de control territorial y poblacional, pues nos lleva a otra pregunta, y es ¿por qué a la gente la están masacrando, y particularmente a la infancia? O sea, ¿cuál es el crédito de masacrar a la infancia? Y ahí hay unas respuestas de tipo sociológico y de tipo antropológico que son muy importantes. Lo primero es entender que la masacre es una categoría en disputa también dentro del campo de la guerra. Y esto ha salido a lo largo de este año, cuando los medios llevan, en teoría, especialistas a hablar de estas categorías. Entonces, dentro de la sociología de la masacre, por ejemplo, se habla que los estereotipos con los cuales se ha abordado esta categoría son que es un fenómeno marginal y colateral, que ocurre de vez en cuando, que es una manifestación aberrante o bárbara, o sea, que es una cuestión de unos loquitos desviados por allá, que es resultado de odios ancestrales, o que es una cuestión que hay que leer desde un punto de vista emocional o ideológico. Y ahí hay un problema tremendo, porque detrás de toda masacre, o de toda desaparición forzada, o de toda modalidad también bélica, en el ejercicio de una guerra, hay una racionalidad instrumental. Es decir, hay un porqué, hay un significado, hay un sentido, hay un interés, hay una búsqueda de una consecuencia para ser explotada, ¿sí? Que puede ser, por un lado, la dominación política de una comunidad, o puede ser, por otro lado, la eliminación grupal de una comunidad, o la eliminación de una determinada identidad, que era también lo que les planteaba cuando, por ejemplo, el bloque Sur Putumayo ingresa a ese departamento, esta idea de tratar de configurar un nosotros, ¿sí? Expulsando a los demás.
Semelin, que es un historiador francés que trabaja mucho este tipo de cosas y particularmente el Holocausto, plantea una condición fundamental para el ejercicio de la masacre. Para el ejercicio de la masacre, este tipo nos dice, es necesario una ausencia de legitimidad del poder del Estado. Y era lo que planteaba hace un rato con lo del MEN. O un Estado que sea tan débil o que sea tan ausente, o un Estado que tiene una suerte de clase política local y regional que está vinculada a una criminalidad o que está vinculada a la ilegalidad. A propósito de esto, entonces vinculémoslo al fenómeno de la infancia. ¿Por qué Ay, Colombia se masacra a los niños? Camilo, ¿Por qué? ¿Perdón? para ir cerrando, Sí, para ir ¿por cerrando tu qué? intervención. Ok, ¿por qué en Colombia se masacra a los niños? Particularmente por unas ideas de explotación de categorías simbólicas. Entre el 80 y el 2012 se realizaron 1982 masacres. De esas 1982 masacres, 405 fueron de niños. Por varias razones que uno podría, lo que nos votan los análisis comparados. Uno, que las representaciones sociales sobre infancia, las más tradicionales, que el niño es inocente, que el niño es víctima, que el niño es incapaz, ¿sí? Que el niño es inmaduro, etcétera, pues no están asentadas en los imaginarios de mucha gente para nada, sino que mutan y que hacen pensar que el niño es peligroso, que el niño es un sujeto de sospecha y por lo tanto es válido eliminarlo, incluso en el escenario del combate desde la legalidad. Una vez se desarrolló el proceso de los bombardeos en los campamentos, salió una categoría militar que se utiliza además mucho en el campo de las guerras en Afganistán y en Irak, que es la categoría de edad militar. ¿Sí ven? Como se esfuma esta idea de que el niño es víctima porque se asocia a que determinada ya es un sujeto peligroso. Otra idea que es fundamental en términos de las representaciones es que los niños representan un futuro, pero también representan un futuro en clave negativa. Esa representación aparece demasiado. Les pongo ejemplos. En Ruanda, por ejemplo, se hablaba de que había que cortar las malas hierbas de raíz, literal. En Guatemala, de matar la semilla. En Perú, que de raíz de toditito se corte. En Colombia, como lo enseñó el mítico libro La violencia en Colombia, de no dejar ni la semilla del bando contrario. Y hay una tercera idea, y con esto acabo, que hay un aprovechamiento también de símbolos románticas o tradicionales sobre la infancia. Matar a un niño en el ejercicio de la guerra es fundamental para el control territorial y para el miedo de la población. Porque se está explotando la idea típica de que el niño es sagrado, de que el niño es inocente, de que el niño es puro, de que estaba comenzando su vida. Por lo tanto, en un determinado territorio no es igual, en términos de una conmoción en la comunidad, matar a un adulto, así sea de la forma más violenta y con determinada sevicia, que matar a un niño. Particularmente también matar a un bebé. Yo creo que hasta ahí dejaría para otras cosas si da tiempo. Sí. Pues desde fuertes, conmovedoras, reflexivas y muy pertinentes pues los distintos puntos a los que nos has llamado, Camilo. Muchísimas gracias por la manera como encadenas una reflexión en profundidad histórica para tratar de pensar pues precisamente qué quiere decir pensar los niños y las niñas y la vulneración de los derechos de los niños y las niñas en el marco de la guerra. En esta perspectiva vamos entonces a darle lugar a Diana Milstein. Diana Milstein es doctora en antropología social de la Universidad de Brasilia. Ha sido docente universitaria en varios lugares del continente. Es coordinadora actual de la Red Internacional de Etnografía de Niños, Niñas y Jóvenes, una de las instancias que convoca este evento. Y sus investigaciones pues abarcan desde temas como la infancia, la política, la escuela, el cuerpo, la salud, en perspectiva etnográfica y pues con la apuesta por construir la trayectoria de la colaboración. Diana, la misma pregunta, sumándole además la perspectiva pues internacional y latinoamericana que nos puedas aportar. No te escuchamos. A ver, ¿ahora me escuchan? Ok, Sí. ok, te escuchamos, perfecto. Me había puesto el micrófono. Decía que estaba agradeciéndote, Clara, pero agradeciendo también a Camilo, también a Darling, también a quienes vinieron y están acompañándonos, a quienes desde la Universidad de La Salle
pudieron hacer esto, y al resto de los compañeros, compañeras de la red, con quienes venimos trabajando hace tiempo, y que, bueno, siempre pensando que nuestras investigaciones tienen sentido en la medida en que aportan posibilidades para iluminar perspectivas, para entender problemas que nos aquejan de la vida social. Bueno, entonces quería comenzar diciéndoles que es cierto que hay un aporte como comunidad internacional, que algunos podrían pensar que puede mirar desde lejos, o que pueda más abarcativa. Bueno, realmente no es así. Creo muchísimo en la intensidad y la potencia que tiene el saber de quienes están allí, pensando y viviendo estos duros tiempos que tocan en cada lugar. Y en Colombia en este momento son muy duros, son para nuestra América. O sea, que sean duros en Colombia, es que nuestra América está sufriendo también. Todos sufrimos lo de Colombia, ¿no? Y me parece que un poco en este sentido es que viene mi intervención. Así que comenzar diciéndoles que cuando me invitaron a pensar junto a ustedes acerca de las perspectivas sobre la situación actual de violencia contra niños, niñas y jóvenes, mi punto de partida fue la indignación. Estaba indignada, y por eso cuando Clara me mandó un mensajito ante la masacre y me dijo hay que hacer algo, dije sí, claro que hay que hacer algo. Ya hagamos algo. ¿Qué? Y surgió en 2 días esa idea de la carta, que llevó a esto y llevó fundamentalmente a empezar a interesar a mucha gente, que no es poco, en el camino de la resistencia, ¿no? En el camino de buscar modos de acabar con la violencia. La indignación no es así un estado de ánimo o una emoción que nos deja chocados, así, porque experimentamos ante injusticias y nos deja sin poder hacer nada. Yo creo que indignaciones como las que provocan masacres de niñas, niños y jóvenes, como las describió recién, intentó alguna explicación Camilo, como otras formas de violencia de las que hablaba Darling, nos llevan a sentir rabia, a llorar, a gritar, sí, a tener miedo, pero también a explotar. Y sobre todo, lo que quiero señalar acá es que también nos resulta potente esa indignación como fuente de saber. Aprendemos de nuestra indignación y de la que compartimos con otros y con otras que son próximos y que no lo son tanto, cuando la indignación se expresa en denuncias, en manifestaciones artísticas, en movilizaciones, en análisis, etc. La indignación así expresada nos permite darnos cuenta que se constituye en una forma de vincularnos con la realidad. Frente a la masacre, el vínculo que establecemos es de indignación, estamos indignados y no me quiero apartar de esa indignación. No quiero pensar es el mal, no, estoy indignada y a través de eso quiero poder ver. Queremos poder ver. A través de ese vínculo los fenómenos pueden ser analizados con mucha intensidad y con mucha claridad, aunque algunos piensen que no. No tienen por qué tergiversar, la indignación no tiene por qué tergiversar, muy diferente a esto. Nos hace evocar situaciones y esa evocación nos permite asociar de una manera tal que todo lo contrario podemos pensar, como nos sucede con las masacres de niños, niñas y jóvenes que nos convocan a pensar aquí, para poder iluminar perspectivas desde las cuales analizar y pensar sin dejar de sentir. Sentir, pensar, corazonar, dicen algunos pueblos andinos, ¿no? En mi caso, desde la experiencia que tengo en investigación etnográfica y en particular en colaboración con niñas y niñas, que quiero, no sé el público que tenemos, pero contar un poquito que nosotros
no es cualquier tipo de participación la que tienen las niñas y los niños en nuestras investigaciones, y en las mías en particular. Es una participación muy activa, tan activa que en muchos casos llegan a ser co-investigadores, o sea, forman parte de los equipos de investigación, porque entendemos que pueden llevar adelante trabajos etnográficos con nosotros los académicos, con nosotras las académicas. Alguien podría decir, ¿pero qué? ¿Pueden leer toda la literatura académica? No, no la pueden leer toda la literatura académica. Esa es la que aportamos nosotros. Pueden aportar un saber y una manera de ver, pensar, analizar muy rica, que no es que acudimos a ellos para ayudarlos, para salvarlos, no, es porque saben mucho, porque necesitamos las perspectivas de niñas, niños y jóvenes para entender las realidades que ellos comparten. Entonces, quiero aportar lo que aprendí trabajando en investigación con niñas, niños y jóvenes, produciendo conocimiento con ellos. Desde otras realidades, no trabajé con niñas, niños y jóvenes en Colombia, trabajé en otras realidades, acá en la Argentina, pero bueno, tuve la suerte a veces de compartir con algunos colegas de Colombia y de otros países y poder escribir juntos sobre estas experiencias de incorporar a niñas, niños y jóvenes como coinvestigadores. Y descubrí así la fecundidad del saber de las niñas, los niños y los jóvenes sobre las realidades que compartimos en los trabajos, en los míos y en el de otros. Y esto me permitió ver que son, en primer lugar, nos permitió ver que son nuestros contemporáneos y nuestras contemporáneas. Siempre nos pareció potente esta idea, muy potente. Pero ahora, y con lo que recién acabamos de escuchar en la exposición de Camilo, tiene más potencia aún, porque la perspectiva que estoy aportando es trabajos concretos, producciones concretas de saber, con descubrimientos, que están producidas, que están escritas, que están en libros, donde con mucha claridad se puede apreciar que las niñas, los niños y jóvenes no son el futuro, son el presente, exactamente el mismo presente que vivimos nosotros. Son nuestros contemporáneos. Y esto no hay que cansarse de decirlo. Cuando nos aproximamos a las niñas, los niños y los jóvenes, los masacrados, los violentados y los que aún resisten y deben estar en la calle en Bogotá, nos aproximamos a gente que vive en nuestro mismo presente. ¿Lo siente igual? No, porque son otro grupo social, pero no porque saben menos, porque saben otras cosas, porque perciben otras cosas. Y por eso es muy importante acordarnos que todo el tiempo tenemos que estar presentes, porque tenemos un problema, que como nosotros somos grandes y ya fuimos niños, nos parece que ellos cuando sean grandes van a ser gente. No, son gente en ese momento, en el momento en el cual estamos tratando, esa gente tienen 10 años, 12 años, 8 años, 15 años, tienen saber como lo tengo yo, ni más, ni mejor ni peor, tienen su saber, y lo necesitamos para entender. Son gente que entiende, que sabe, que puede mostrar lo que sucede, que puede explicarlo, que puede analizar, y que entonces no nos basta con decir son sujetos de derecho, no nos basta con decir tienen agencia. Por supuesto que son sujetos de derecho y que tienen agencia. Son sujetos políticos, porque son sujetos que están en la vida pública, que la manejan, que la analizan y que tienen sus roles en esa vida pública y que son oprimidos y reprimidos en esa vida pública. Y sobre todo, digo acá sobre todo porque estamos hablando de perspectiva, depende de cada escenario, sobre todo, son sujetos de saber. No son carentes en ningún sentido. Carecen de algunas cosas, como carecemos de otras cosas otros. No son ignorantes, saben. Y lo más
digamos, si la señal más importante que tenemos del hecho que son gente que sabe mucho, ¿saben cuál es? Que saben preguntar, que saben lo que ignoran, por eso preguntan, cosa que la gente grande y los académicos a veces fallan un poco. Esto me lleva a entender de una vez y para siempre que aún en situaciones extremas como las que estamos tratando, resulta absolutamente insuficiente percibir a los niños, las niñas y los jóvenes. Y en particular voy a nombrarlo, campesinos, indígenas, pobres, sobre todo, solo como víctimas de la agresión y la violencia. Si escuchamos, si miramos, si les damos lugar a actuar y a gestionar, como comentaba Darling, nos daremos cuenta que tienen mucho conocimiento para compartir, que entienden, que manejan interpretaciones, las suyas y las de otros, y que por todo ello son capaces de interrogar la realidad, no solo de preguntar lo que no saben, de problematizar la realidad y de encontrar estrategias para comprenderla y lidiar con ella. Algo muy diferente pasa con quienes son responsables de conducir o tienen a su cargo las funciones del Estado. Aquellos que se supone que saben de la vida pública, se suponen que saben de la política, de eso se trata su tarea, su actividad. Eso que recién mencionaba Camilo y decía de estado débil, estado ausente, estado vinculado a la criminalidad y la ilegalidad, yo no me voy a meter con el Estado colombiano porque no conozco. Si tuviera ocasión de hablar del argentino, podría decir algunas cosas. Estos deberían ser, por eso mismo, porque son los que saben, conocen, manejan la vida pública, por eso mismo, los primeros en dar interpretaciones y explicaciones satisfactorias sobre los sucesos que nos convocan. Por eso le escribimos una carta. Sin embargo, lejos, muy lejos de responder a las interpelaciones ciudadanas, hablan sobre aquello que nadie les pregunta. Por eso pueden confundir Estado con estadio, porque están pensando en otra cosa. Y además, usan su autoridad de manera ilegítima para modificar el significado de los sucesos, imponiendo o tratando de imponer nombres que no designan los hechos, sino que los ocultan. Por eso a la masacre le quieren llamar homicidio selectivo. Lo que están haciendo es buscar una manera, perdón, se me está... Ay, perdón, no se está cargando, me estoy quedando sin batería, tiene un problema. Ya te estamos viendo, ya te Ahí estamos está. viendo. Perdón. Y aprovecho y de manera para... los ocultan. Bien, yo lo que decía era que poniendo nombres que no se corresponden con los hechos y usando la autoridad, lo que se produce es que se oculten los hechos. Muy diferente es lo que hacen las niñas, los niños y jóvenes. ¿Saben qué? Cuando le ponen nombre a algo, pueden equivocarse, pero siempre le ponen nombre a lo que ven, nunca a lo que ocurre. Hay un abismo entre los discursos del poder y los de los niños y las jóvenes, entre las prácticas del poder y las prácticas de las niñas, los niños y los jóvenes. Sin embargo, mucha gente, e inclusive académicos, les parece más razonable ese saber que falsea, que oculta, que no responde, que no deja ver, que tergiversa, y continúa no dando lugar al aporte de quienes son víctimas y por eso mismo tienen que hablar, por eso mismo tienen que poner en la escena su saber. Por eso mismo, estas perspectivas que hoy estamos discutiendo deben estar centradas sobre todo en todo lo que saben las niñas, los niños y los jóvenes. Aquellos que se los mata no por una confusión, según parece, y nos explica Camilo. Muchísimas gracias. Diana, muchísimas gracias además por la posibilidad de darle palabra también a las emociones, las rabias, las molestias que hemos sentido estos días y ponerlas además en las dos perspectivas que planteas desde la colaboración.
Y bueno, pues de paso entonces abrir la posibilidad de que nuestros cerca de 120 asistentes a este evento participen con sus preguntas, con sus comentarios en el chat que está abierto para ello. Y bueno, sin intención de hacer una profundidad en cada una de esas intervenciones, porque al fin y al cabo se trataba precisamente de dar cuenta de tres perspectivas bien interesantes, bien distintas y desde posiciones y personas en lugares distintos. Creo que es importante resaltar este llamado que hace Darling a la forma como expresó ella, se ningüenea, se pone como los nadie, dirían en Argentina, la posición y las voces de los niños, niñas y jóvenes, ¿no? Y particularmente además se ningüenea los niños y las niñas cuando están trazados, además con cruzados con, como planteaba Camilo y Diana, territorios como el Putumayo o clases sociales que asumimos que están ningüeñadas de manera natural, o con aquellas perversísimas clasificaciones que seguimos usando sobre la raza, porque claramente una buena parte de nuestros niños y jóvenes asesinados en Colombia pues son afrodescendientes, ¿no? Entonces, este ningunear, desde el cual además Darling denuncia no tomarnos en serio, dice ella, ¿no? No nos toman en serio y ello se articula con lo que Camilo plantea, como nos parece que los cuerpos de los niños y las niñas ninguneados no deben ser tomados en serio, entonces la guerra sirve para disciplinarles, la guerra sirve para decirles cómo ser adulto, cómo ser masculino, plantearía Camilo, cómo ejemplarizar además, ¿no? En tanto se castiga al que no da cuenta de aquello que se espera de esos cuerpos de los niños y niñas como idea de futuro, además de país fuerte, ¿no? Y fortalecido a punta de este tipo de ejercicios de violencias, ¿no? Y entonces Diana, a partir de allí nos hace un llamado a pensar desde la indignación, pensar la indignación, darle lugar a la indignación, pero además pensar a través de la indignación qué más podemos hacer, ¿no? Llama Diana a la indignación una potencia, una fuente para producir conocimiento, ¿no? Y a partir de allí entonces pensar qué hacemos, ¿no? Y entonces ella plantea, dice cosas bien interesantes, ¿no? Dice, podemos pensar, sentir, corazonar, invocando parte del pensamiento de Abyala, pensar además en esos niños y niñas que ninguneamos, pensarlos por el contrario como sujetos contemporáneos que co-construyen nuestro tiempo, co-construyen nuestros escenarios, nuestras prácticas, nuestras relaciones y por supuesto también co-construyen interpretaciones, representaciones sobre las situaciones que vivimos, ¿no? Y en ese tanto, entonces, es una propuesta desde la etnografía y la colaboración de pasar de la ningüenización que denuncia Darling a, a la consideración de los niños, niñas y jóvenes como sujetos políticos, ¿no? Como fecundos, además, sujetos políticos que se interrogan, que problematizan, que también producen a partir de esa interrogación la realidad, ¿no? Entonces, bueno, como lo decía cuando intenté recoger las intervenciones, lo que estoy haciendo una suerte de tejido entre las tres lugares para primero agradecerles las tres perspectivas, agradecerles lo que me parece muy potente en este momento y es además darle lugar a la palabra para posibilitar una forma de objetivar esta indignación, esta rabia y con ella decir que tenemos rabia porque esto le esté pasando a Colombia en este momento y efectivamente al continente si lo miramos con cuidado en los escenarios locales, ¿no? Bueno, vamos a dar paso entonces a mirar algunas preguntas y a seguir insistiendo en, pues en posibilitar en el chat que está pues en sus cámaras, pues allí aparece, en sus pantallas, perdón, allí está la posibilidad de las preguntas. Mientras tanto, no sé si Darling quisiera brevemente retomar algunas consideraciones al respecto de tu diálogo también con Camilo y con Diana.
Tomémonos unos 2 minutitos más para preguntarte, Darling, ¿qué pensarías al respecto de esta propuesta que hace Diana de considerarte como sujeto político? Sí, yo quisiera agregar que justamente lo que dice Diana, mucho más en términos académicos y en términos de todo este campo de la construcción del conocimiento, es un poco pues nuestra apuesta y que tiene que ver mucho como con el trabajo con niños y niñas en los territorios, y es la apuesta que nosotras tenemos desde Gestores de Paz, es una apuesta de construcción de paz como con una perspectiva de multiplicación, pero entonces una perspectiva de multiplicación en los escenarios de los que hacemos parte. Entonces es que tuvimos planes en los que los niños y las niñas vivencian la paz, para ellos la paz es una experiencia, pero además también se piensa, se propone, bueno, como que sobre todo ahí se reconoce su lugar político, es decir, yo estoy en un lugar en el que vengo a jugar, conozco a otras que dicen que también son gestores de paz, pero digo que me parecería chévere y estaría bueno para la comunidad de hacer una escuela de fútbol, y entonces hacemos una escuela de fútbol. Entonces es reconocer su lugar político, su lugar protagónico y su capacidad de acción sobre todo. Y esa capacidad de acción que puede ser transformadora y que puede incidir en todos los escenarios. Entonces, claro, nosotros hablamos de incidir en los escenarios locales porque nuestra apuesta es por la construcción de paz territorial y demás, sin desconocer ni tampoco apostarle a la construcción de paz en términos nacionales, sino que creemos que este es nuestro lugar y de esta manera aporta. Y hablamos de la incidencia, el reconocimiento político como niños y niñas en los lugares cercanos, pero evidentemente también creemos que esa apuesta transformadora más amplia tiene que ver con que nos reconozca políticamente también en los escenarios académicos, en los escenarios de construcción de conocimiento y demás. Y de hecho, por ejemplo, eso también es una apuesta y creo que habla mucho también de los procesos transformadores en el barrio, y es qué significa que los pelados y las peladas del barrio estemos estudiando en universidades públicas, que los chicos y chicas en este proceso le apuesten a entrar así sea a una universidad, a entrar a la universidad y demás, y creo que es también la apuesta, claro, por hacer incidencia en política, y que nos reconozcamos y nos reconozcan como sujetos políticos en otros escenarios, también posicionar nuestras perspectivas y poder un poco acceder a esos otros escenarios en los que muchas veces y en la mayoría de las ocasiones son escenarios inimaginables, como la academia y demás. Pero es bien interesante nosotras poder decir estamos en la universidad, pero además también poder tener acercamientos académicos desde nuestros procesos locales y territoriales con la academia. Creemos que es un escenario válido al que también hay que apostarle, como lo es el escenario institucional y como lo es, digamos, todos los escenarios de los que hacemos parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Darlene, a partir de tu intervención voy a dirigir pues primero una pregunta a Diana, que está en el chat, y luego una pregunta a Camilo a partir de tu intervención. Diana, Angie y Natalia, pues les agradece sus voces, les agradece darle lugar con la voz a sus perspectivas a propósito del tema de nuestro webinar. Y ella dice que le gustaría saber más detalles sobre lo que significa el lugar de los niños, niñas y jóvenes como coinvestigadores, y en esa trayectoria, ¿qué es lo que sigue? Se pregunta Natalia. Bien. Un poquito, les cuento qué es lo que sigue. Bueno, lo que yo puedo imaginar que está esperando quien me lo preguntó. Gracias, Natalia. El lugar de los niños, las niñas y los jóvenes como coinvestigadores no es muy diferente al lugar que tienen los adultos. Pobladores de los lugares donde trabajamos, quienes hacemos etnografía o antropología colaborativa, digamos, ahí en los trabajos nuestros trabajamos en lugares determinados, en localidades determinadas, trabajamos con la gente es nuestra interlocutora, pero no porque tenemos ganas de charlar, sino porque consideramos que necesitamos para entender, vamos al lugar para entender un fenómeno que nos parece que solo lo vamos a entender, estamos convencidos, sabemos que solo lo vamos a entender si reconstruimos las interpretaciones que tiene la gente sobre ese fenómeno.
O sea, reconstruimos, trabajamos con las perspectivas de los actores, esas son las perspectivas, o sea, cómo cree, qué hace la gente, cómo lo hace, y cómo cree que lo hace, y cómo piensa lo que hace. ¿Por qué? Porque la realidad está constituida también, está compuesta también por el entretejido de interpretaciones de la gente que vive allí. Entre esos grupos, las niñas y los niños son fundamentales, porque hay muchos niños, muchas niños y muchos niños, muy en particular quienes estudiamos procesos educativos. En general, los espacios donde vamos a estudiar localmente procesos educativos, hay muchas niñas y muchos niños, y muchos jóvenes. Y no se puede entender las perspectivas de ellos a través de lo que hablan otros. Entonces, ¿qué hacemos? Por empezar, les damos lugar a interlocutores, como los demás. Tratamos de reconstruir las perspectivas de las niñas, los niños y los jóvenes, que no es una, son las perspectivas de ellos, son muchas. Con ello, también a veces entendemos las perspectivas de otros, que no son niñas, niños y jóvenes, porque tienen la particularidad en sus perspectivas de ir entramando. Entonces se pone muy rico lo que conversan, lo que analizan, lo que ven, lo que muestran, lo que invitan a ver. Aprendemos saliendo con ellos, caminando, moviéndonos, ubicándonos en los espacios y los tiempos a la medida de esta gente, que es más chiquita, más bajita, más menuda, más rápida, y que hace otras cosas que por ahí no hacen algunos adultos, o si son las mismas, de otras maneras. Entonces ese es un lugar. Y algunos de ellos, y algunas de ellas, además, les gusta mucho hacer lo que hacemos nosotros, y se ponen al lado nuestro, y trabajan con nosotros como etnógrafos. ¿Qué quiere decir? Bueno, en mi caso puedo contar que cuando he trabajado con niñas y niños, los he sumado a mi equipo, bueno, he utilizado algún tiempo para entrenarlos como etnógrafos. Vuelvo a decir lo que dije antes, no para leer la literatura académica que hay en la antropología, la historia, las ciencias sociales en general, esa la aporto yo, sino para aprender a hacer trabajo de campo, a desarrollar estrategias para reconstruir otras perspectivas, además de las de ellos. Y analizar conmigo, entramando perspectivas locales. Esto es lo que hacemos con esto me ha permitido a mí entender, por ejemplo, por decir una cuestión mínima, entender que un lugar que para toda la población de una localidad era un baldío inservible, y que por lo tanto, bueno, es cuestión inmobiliaria, es un baldío que no sirve, junta mugre, entender que para estos niños era una plaza, era el único lugar verde donde podían jugar entre los yuyales sin que ningún adulto los perturbara, y sin que ningún joven, o más grandes que ellos, eran niños de entre 10 y 14 años, les ensuciaran el lugar, como ellos decían, con lo que hacían a la noche. O sea, no encontraban latitas de cerveza, iban al otro día y se encontraban con su canchita como lo habían hecho. ¿Es poco? No, no es poco, porque reconfigura un espacio totalmente, que es lo que contaba recién de los juegos de los niños Darling. Muy bien, ¿y qué es lo que sigue? Y yo creo que lo que sigue es ir más a fondo, y animarnos a conversar con ellas y con ellos, y comentar y analizar y entender aquello que se supone que las niñas, niños y jóvenes no tienen que hablar, que es una locura. O sea, pueden ser masacrados, pueden ser exhibidos descuartizados, pueden ser exhibidos en putrefacción y verlos, pero no pueden hablar de la muerte, no pueden hablar de la masacre, no pueden hablar del poder, no pueden hablar de la guerra. Yo la primera vez que fui a Colombia a dar un seminario, me encontré con un grupo de jóvenes, eran muy jóvenes las personas que iban al seminario, y que no podían ponerle la palabra guerra al conflicto armado. No podían usar la palabra guerra. La liberación que sintieron cuando vi el lugar para que se le pudiera llamar guerra fue increíble, porque todos sabían que tenían que hablar de guerra,
pero no se sabía si podían, si estaban habilitados. Entonces, habilitar a ponerle el nombre adecuado a un fenómeno es muy importante. No ir nosotros a decirle cómo tienen que llamarlo, sino dejar que la gente que está ahí y que sabe, hable. Y no tener miedo a que van a ser destruidos porque hablen de la muerte. No, son destruidos porque los matan, y porque los violan, y porque los violentan, y porque les pegan, no porque hablan de la muerte. Diana, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a plantear dos preguntas. Como lo había anunciado, Camilo te va a trasladar la pregunta de Alberto Cantor. ¿Por qué crees que ha crecido la violencia por parte de la policía hacia los ciudadanos en Bogotá? Te agradezco el guardar el tiempito para luego pasar con Darly. Bueno, esa pregunta se desvía un poco también del ejercicio, pero voy a tratar de vincularla desde un punto de vista histórico también a la relación de la infancia y la guerra. Por ejemplo, normalmente nos han hecho creer los estudios académicos muy recientes, el fenómeno del reclutamiento es un fenómeno reciente y es un fenómeno de la ilegalidad. Eso es como una cosa que está muy establecida. Si uno plantea esto de lo que hablaba en un principio de infancia y guerra y lo analiza en términos de una relación histórica, se va a encontrar que el niño en la guerra, por ejemplo, estuvo a lo largo, bueno, no solamente todo el proceso independentista, sino a lo largo del siglo XIX en las 9 guerras civiles que hubo en el país. Esas 9 guerras civiles que hubo en el siglo XIX en el país no fueron enfrentamientos entre X guerrilla y Estado, fueron enfrentamientos entre el todavía hoy vigente Partido Conservador y el todavía hoy vigente Partido Liberal. Cuando estoy planteando esto, estoy diciendo que la clase política tradicional de este país tiene una responsabilidad histórica con la infancia en términos de vinculación de niños a la guerra. De eso nunca se ha hablado, ¿sí? El problema no es si es la ilegalidad o la legalidad, sino es para pensarlo. ¿Cómo voy a vincular esto con tu pregunta? Pasando primero por las Fuerzas Armadas. Entonces uno diría, si esto era antes de la ilegalidad, ¿cómo se puede introducir acá? Si uno revisa todos los decretos de reclutamiento que se daban en el siglo XIX, tanto para las para las fuerzas de los estados federales, va a encontrar que la misión fundamental de las Fuerzas Armadas en estos estados federales nacientes no era enfrentar un enemigo externo, sino todo lo contrario, sino era también disciplinar una población. Y ese disciplinamiento de una población en estos decretos es muy evidente. Por ejemplo, que se reclute al vago, que sigue ocurriendo además, que se reclute al sujeto de sospecha, que se reclute al que no tiene trabajo. ¿Ves? Entonces, cuando estoy tratando de abordar tu pregunta desde el punto de vista del ejército, es que las Fuerzas Armadas han tenido como misión histórica no enfrentar a un enemigo, sino también disciplinar la población. Y esto también pasa con la policía. O sea, la misión histórica y fundamental de la policía ha sido defender el orden público, ¿sí? Desarrollar unas partes de status quo, no ha sido, que eso también es un imaginario muy presente, puede estar dentro de una funcionalidad, pero no es su función histórica. Que me protejan de un ladrón, esa no es la función de la policía histórica, ¿sí? Que el ladrón no se me meta a la casa. No, la función histórica de la policía es disciplinar a la población. Por eso es que uno puede ver lo que vio anoche o hace 2 días, ¿sí? Tiene un sentido histórico, por eso también mi intervención trataba, hay que salirse de lo episódico, hay que leer las cosas en términos de relaciones sociológicas y de relaciones históricas, porque si no nos quedamos simplemente en una lectura emocional, ¿no? ¿Cómo es de desbordado este policía? ¿Cómo es de malo? ¿Cómo es de no? No, hay una relación histórica que lo atraviesa. Y esa relación histórica pues está determinada en la doctrina que también lo educa. Bien, bien, clave. Muchísimas gracias y además nos recuerdas pues finalmente también en la modernidad los papeles de las instituciones para la vigilancia y el control, ¿no? Muchísimas gracias. Darlene, en tu última intervención tú planteabas que la paz es también una experiencia y me parecía una frase muy diciente como
productora primero de un lugar, de un conocimiento, y segundo incluso un lugar desde otro planteamiento a partir de la intervención de Camilo, y es, ¿no? En La Paz también estamos, ¿cierto? En La Paz también estamos como niños, niñas y jóvenes, y además no solamente es retórica, sino es experiencia, ¿no? Y por ello entonces te voy a trasladar la siguiente pregunta de Eunice Mancera. ¿Cómo podrían darnos luces para romper esos imaginarios que ponen a la violencia como una manera de formar el carácter de los niños y las niñas frente a un mundo cada día más salvaje? ¿Qué? Hola. Sí, Hola. sí, perdón, es que no. Creo que tiene mucho que ver con todo lo que estaba diciendo Camilo y con lo que un poco yo intentaba recoger con todo este tema de las formas de violencia. Y es sobre todo el tema del control. Y es claro, o sea, yo en parte todo este tema de este lugar marginal y este ninguneo del que hablaba a los jóvenes y a los niños y las niñas, habla igual del control que se quiere ejercer sobre los niños y las niñas para mantener unas formas de vida imperante, unas formas de vida imperante, unos valores, unos principios que han sido reproducidos y que de alguna otra forma son los que nos ningunean. Entonces, cómo acabar con esta violencia creo que tiene mucho que ver también con lo que decía Diana y igual el cuestionar. Dentro de cuando hay unas prácticas heredadas y que la cultura te mete en ella y los medios y el Estado y es política de Estado la violencia, en la familia hay violencia, en la escuela hay violencia, en todos los escenarios hay violencia, pues entonces es algo que empieza a normalizarse, como que pasa a desapercibir. Creo que una de esas primeras cosas que tienen que ver con la cotidianidad, que tienen que ver con lo experiencial, pero que tienen que ver también con lo estructural y el ir un poco más allá de lo cercano y de lo local, tiene que ver con esos cuestionamientos también. Hay que cuestionar la normalidad y cuestionar las formas en las que hemos sido criados, en las que entonces yo me relaciono con mi hijo, con mi hija, o en las que me relaciono si soy profe con los niños y las niñas en la escuela o en la comunidad en general. Cuestionar esas formas y sobre todo en ese sentido en temas de los cuestionamientos, pues igual también procurar transformar las prácticas y que estos cuestionamientos, las prácticas se posicionen dentro de una nueva normalidad que más allá de ser normal sea totalmente transformadora. Muchísimas gracias. Incluso creo que diste pistas para otra pregunta en el chat que dice, que nos plantea Mauricio Gómez sobre cómo crear realidades donde la niñez pueda vivir su crecimiento sin generar odios de sus antepasados, ¿no? Creo que exactamente tus planteamientos y esta fuerza la fuerza de tu frase, la paz también es una experiencia y por lo tanto también se debe construir, se debe aprender, se debe deliberar sobre ella. Creo que pues está en el contenido también de tu intervención, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Diana, Camilo, Darling. Nuevamente quisiéramos recordarle a nuestros asistentes que este espacio de conversación, este panel, es producto pues de una academia que en este caso pues reúne a RIEN, o por la sigla de Red Internacional de Etnografía con Niños, Niñas y Jóvenes, que junto con la Universidad de La Salle pues hemos proyectado este espacio a partir, como lo recordaba Diana, de la indignación que nos produce, la manera como tramitamos nuestra indignación como ciudadanas, ciudadanos, como personas, como académicas, a propósito de la creciente y acelerada vulneración de los derechos de los niños, niñas y jóvenes, particularmente en Colombia, ¿no? Le recordábamos al inicio que esa indignación cursó en primer lugar por una carta que en la actualidad ha sido recibida en cerca de 35 países aproximadamente de América, América Latina, Europa, incluso tenemos algunas acompañantes desde el Congo, Palestina, bueno, desde muchos lugares que creo que se suman a esta indignación, nos apoyan, nos sostienen también en esta indignación, pero igualmente se unen a lo que queríamos visibilizar con esta carta, ¿no? Por un lado, la vulneración sistemática de los derechos, que no nos cansamos de repetirlo, que no queremos que se quede solamente en palabras, sino que cuando hablamos de un Estado y una sociedad que mantiene como normalidad la vulneración sistemática de los derechos de los niños, pese a toda la normatividad
que exige exactamente lo contrario, garantía, protección y restablecimiento y restauración de sus derechos, pues entonces por eso insistimos en subrayar esa vulneración sistemática, porque no nos debería ni pasar, ni se debería normalizar, ni justificar. Lo segundo, en línea incluso con lo que lo planteaba Darling, pues también queríamos visibilizar con esta carta la estigmatización acelerada de determinados niños, niñas y jóvenes en Colombia, ¿no? Asesinatos que se explican de las maneras más perversas y se justifican desde las frases más perversas y desde distintos actores de la sociedad, pero particularmente desde aquellos que por el contrario tienen la obligación constitucional de proteger estos derechos, ¿no? En el que se va instalando además una cultura de que hay vidas que no valen o de que hay derechos que colocados en determinadas personas no valen y por eso insistimos en que debemos transformar este lugar y llegar a otro tipo de transformaciones, ¿no? También decimos que esta carta es necesaria de acompañar y esta indignación porque allí se nota la ausencia del Estado y que esa ausencia, como la planteaba Camilo desde su perspectiva, Darling desde su perspectiva y la posición que planteaba Diana a propósito de cómo aparece ese Estado, pues dan cuenta de que esa ausencia del Estado también es la causa principal de la vulneración de los derechos de niños, niñas y jóvenes, ¿no? Y entonces por eso resaltamos, insistimos en la importancia de cuestionar estos hechos, de indignarnos, de molestarnos, de seguir insistiendo que ello no debe pasar. Y mucho más en el marco de la celebración de la Semana por la Paz en Colombia, que históricamente ha convocado pues precisamente a organizaciones de distintos sectores en Colombia para seguir haciendo este llamado, ¿no? La carta está pronta a radicarse en presidencia, estamos en los últimos días, les invitamos a adherirse a esta carta, que además ha sido recogida también por muchísimas personalidades académicas o de agencias que representan la defensa de los derechos de niños y niñas. Y que pues entonces, no solamente porque lo que estas personalidades representan, sino porque queremos extender además esta indignación, ¿no? Entonces, espero haberlo hecho bien. Al chat envié pues el link con el que esperamos pues se puedan sumar. Y quería aprovechar este último momentito para mostrar incluso algunas de las personas que se han sumado a esta carta. Entonces está por acá distintas universidades del mundo, Carlos Feiza, uno de nuestros investigadores pues claves desde España, Elizabeth Yelín del CONICET en Lides en Argentina, el doctor Ernesto Durán en Colombia desde la Universidad Nacional, la Universidad de La Salle, la Universidad de Michigan con Catherine Anderson. En fin, queríamos mostrar brevemente que no solamente implica una especie de dar cuenta de farándula, ni mucho menos, sino de la necesidad y la fuerza que tiene pues sumarnos a esta indignación, ¿no? Entonces, bueno, siendo ya las 6:30, agradecemos pues de todo corazón acompañarnos en este diálogo. Nuevamente agradecemos desde RIA en Colombia el acompañamiento de la aceptación y el acompañamiento y las palabras de Darling, de Camilo y a Diana, pues por acompañar desde el inicio también esta indignación y por la mirada latinoamericana que nos une además y nos solidariza como países en el continente. Muchísimas gracias a todos, a todos los participantes de este webinar. Continuemos entonces con la conmemoración de la Semana por la Paz y la convocatoria de la indignación a la producción de un conocimiento con niños, niñas y jóvenes y en general con todos los sujetos que aspiramos a experiencias de paz, en las palabras de Darling. Un saludo. Muchísimas gracias y muchos saludos a todos. Bien, bien. Hasta pronto. Hasta muy pronto. Que estén bien. Chao. Chao, chao.